Buenas tardes con todos, bienvenidos a la ponencia de hoy en esta tarde. Se va a tratar el tema de fisiopatología de la insuficiencia respiratoria a cargo de nuestro compañero Sergio Dextre, alumno de la Facultad de Medicina de octavo ciclo. De antemano, Sergio, muchas gracias por brindarnos tu tiempo. Sé que que tienes clases después de esto. Y nada, gracias. Adelante, Sergio, por favor. Gracias, Jorge. Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad, como ya lo mencionó Jorge, les voy a hablar sobre la fisiopatología de la insuficiencia respiratoria. Quiero aclarar que voy a basarme únicamente en fisiopatología y no voy a ahondar en la terapéutica. Además, he dividido esta exposición en 3 puntos. El primero de ellos es un recuerdo fisiológico. Me imagino que la mayoría que va a observar esta ponencia ya tiene nociones básicas de lo que es fisiología respiratoria, y si no, pues le va a servir esta primera parte. Luego ya me voy a empezar a hablar de la insuficiencia respiratoria, y finalmente vamos a aplicar lo aprendido en el primer punto y en el segundo punto en el caso clínico, donde voy a pedir su participación. Bueno, comencemos. El sistema respiratorio es uno de los sistemas más importantes del cuerpo humano y por ello tiene distintas funciones. Sin embargo, su función principal es el intercambio gaseoso. El intercambio gaseoso quiere decir que el oxígeno va a ingresar del medio ambiente hacia los pulmones, de los pulmones va a oxigenar esta sangre oxigenada es llevada hacia la célula para su metabolismo, para el metabolismo de la célula, el metabolismo aerobio. Producto de este mismo metabolismo tenemos que va a haber productos de degradación. Uno de estos es el CO2. Este CO2 es llevado por la sangre venosa de vuelta al pulmón y exhalado del medio ambiente. Como primer punto estructural aplicado ya a la fisiología tenemos el alveolo. Este alveolo se basa en estos componentes. Solo para recordar, neumocito tipo 1, neumocito tipo 2, macrófago alveolar y capilar en contacto con este alveolo. Además, quiero que sepan que un alveolo no tiene contacto con un solo capilar, sino con distintos capilares. Segundo punto es la membrana alveolo-capilar. Es importante porque va a ser la que va a permitir el paso de oxígeno desde el alveolo hacia el capilar, por lo que tiene que ser delgada. Mide aproximadamente 0.3 micrómetros a 0.4. Los componentes, uno de estos es el epitelio alveolar, el segundo es el espacio intersticial y el tercero es el endotelio. El que se va a engrosar es el espacio intersticial en caso de que haya una alteración. El tercer punto es la célula. Recordemos que esta célula en condiciones normales, con un oxígeno adecuado, tiene un metabolismo aerobio. Sin embargo, esta es una pregunta que muchas veces me dice, ¿cuál es el punto en el que la célula dice voy a hacer metabolismo aerobio o voy a hacer metabolismo anaerobio? Pues está definido. Este le llamamos el punto Pasteur. Cuando el oxígeno en la mitocondria de 1 a 3 milímetros de mercurio baja de este valor, el metabolismo pasa de aerobio a anaerobio. A este le llamamos el punto Pasteur. Yéndonos ya a lo más importante de esta primera parte, es la cascada de oxígeno. Sé que lo que voy a hablar es un poco tedioso para algunos, pero si lo entendemos se hace mucho más fácil. Se llama cascada porque va a ir desde arriba hacia abajo. Además, que si se corta el flujo en una parte superior, como la cascada, disminuye la parte inferior. Ahora lo vamos a ver. Recordemos que en el medio ambiente tenemos una concentración de distintos gases. El nitrógeno en un 78%, el oxígeno en un 21% y el CO2 en un 0.03%. El conjunto de todos estos gases forma una presión llamada presión atmosférica o también presión barométrica, que es 760 milímetros de mercurio, siempre y cuando nos encontremos a 0 metros sobre el nivel del mar. Entonces, ¿qué cantidad de oxígeno va a entrar por nuestras fosas nasales? Pues únicamente multiplicamos la fracción inspirada de oxígeno, que es este porcentaje de 21% ya mencionado, aquí definimos el aire inspirado seco, que es este porcentaje de oxígeno que representa el total. Multiplicamos 760 por este 21% y nos da 160. Esta cantidad va a ingresar por nuestras fosas nasales. Ingresa, y quiero aclarar que no ingresa nada de CO2 o es una cantidad despreciable. Una vez que ingresa, llega a la tráquea y a los bronquios principales, donde se le añade un gas más. ¿Qué gas? El vapor de agua, por eso le llamamos aire traqueal humidificado. Quiero que sepan que si es que tenemos una concentración de gases en un espacio determinado y le agregamos otro gas más,
los otros gases tienen que disminuir para permitir el ingreso de otro gas. Por lo que en este caso, ¿qué es lo que se va a agregar? El vapor de agua. Este vapor de agua tiene que disminuir el total, que era la presión barométrica, para poder hallar nosotros qué cantidad de oxígeno tenemos en este punto. Realizamos esta operación y nos da que la presión inspirada de oxígeno es igual a 150. 150 y nada de CO2 hasta este punto. Continuamos el viaje de este volumen, llega al alveolo. ¿Qué es lo que sucede en el alveolo? En el alveolo se le va a añadir el segundo gas. ¿Qué segundo gas tenemos? El CO2. Sergio, me dijiste que el CO2 no ingresaba por arriba. Entonces, ¿cómo es que apareció CO2 en el alveolo? Pues a partir de los capilares, producto del metabolismo de las células liberan CO2 hacia la sangre y llega aquí para ser liberado. Entonces, este alveolo tiene que tener CO2. ¿Cómo hallamos esta cantidad? Como se le está añadiendo CO2, va a disminuir esta cantidad de presión inspirada de oxígeno. Aquí tenemos esta fórmula, que es la fórmula de la ecuación alveolar. ¿Qué nos dice? Que la cantidad de oxígeno en este alveolo va a ser igual a la presión inspirada de oxígeno, que ya hallamos en este punto, menos la presión arterial de CO2, que esto nos va a dar un AGA. Sobre R. R es el cociente respiratorio. Para no hacerla larga, este cociente respiratorio nos dice lo siguiente. ¿Por qué cantidad de oxígeno que ingresa a nuestro alveolo sale qué cantidad de CO2? Entonces, este parámetro es un parámetro ya establecido en 0.8. La presión arterial de CO2 nos da en 40, la presión inspirada en 150, por lo que en el alveolo, ¿cuánto encontraremos? 100. 100 de oxígeno, 40 de CO2. Que llega acá llega nuestra sangre venosa. Nuestra sangre venosa llega con bajo oxígeno, por lo ya explicado, CO2 en 46, también explicado por el producto de metabolismo. Entonces tiene que realizar un intercambio mediante esta membrana alveolo-capilar. Realiza el intercambio, la difusión, y nuestra sangre arterial va a salir similar a lo que teníamos en el aire alveolar. ¿Por qué me he tardado en explicarles esto? Por lo siguiente. Existe esto que llamamos la gradiente alveolo arterial de oxígeno, o también llamada diferencia alveolo arterial de oxígeno. ¿Qué es lo que nos quiere decir? La diferencia entre la presión alveolar de oxígeno, la que se encontraba en el alveolo, menos la presión arterial de oxígeno en la sangre. ¿Por qué es importante? Porque digamos que acá tenemos 100 y acá tuviéramos 60. Entonces, ¿qué diríamos? Que está difundiendo de mal manera esta membrana alveolo capilar. Entonces, esta gradiente nos dice, si es que está elevada, en condiciones fisiológicas, mira, 100 menos 100 es 0. Entonces, más o menos tiene que ser cercano a 0 su valor normal, entonces es menos de 20. En el caso hipotético que puse salía 40, por lo que nos dice que hay una alteración en esta difusión. Para eso sirve esta gradiente alveolo arterial. Continuemos. Esto es un término fisiológico que es importante, un mecanismo fisiológico que es importante para la fisiopatología que explicaré más adelante. Miremos este gráfico azul que representa el alveolo, miremos este gráfico verde que representa un vaso linfático, esta región es el intersticio, y este vaso sanguíneo de color rojo es un capilar. Entonces, recordemos lo siguiente, este capilar tiene fuerzas, las fuerzas de Starling, que nos dicen que van a haber fuerzas que van a evitar que este líquido intravascular vaya hacia el intersticial y fuerzas que van a evitar también. Sin embargo, hay un 10% que se va al intersticio y esto es lo que es recogido por los vasos linfáticos. Si es que aumenta por A o B situación este exudado, ultrafiltrado, mejor dicho, pues lo que va a pasar es que se va a acumular en el intersticio y también puede llegar al alveolo. Entonces, nuestro alveolo se llena de líquido. Este alveolo lleno de líquido va a tener una concentración de sodio. Sin embargo, nosotros tenemos neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2 ya mencionados. Y tenemos graficados en forma de rectángulo verde esos neumocitos. Agrandamos la imagen acá a la derecha. Esta bola naranja que ustedes ven es el canal epitelial de sodio. Esta bola morada que ustedes ven es la bomba de sodio-potasio. ¿Por qué les explico? Porque este canal epitelial de sodio, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ingresar este sodio hacia el intracelular. Y esta bomba de sodio-potasio lo va a llevar al intersticio. Entonces lo lleva al intersticio y recordemos que un lugar que tiene mayor osmolaridad
y un lugar que tiene menos osmolaridad, donde tiende a ir el líquido, pues al lugar donde hay mayor osmolaridad. Por lo tanto, ese es el mecanismo del alveolar para evitar que haya edema pulmonar. Y se va al intersticio y es recogido por los vasos linfáticos. No lo olviden porque más adelante lo voy a mencionar. Y yéndonos a la definición fisiopatológica de la insuficiencia respiratoria, el diccionario nos dice que insuficiencia se define como la incapacidad de cumplir una función, y respiratoria nos dice del sistema respiratorio. Entonces, recordamos, al inicio les dije que cuál era la principal función del sistema respiratorio, el intercambio de gases. Pero objetivamente, ¿cómo definimos una insuficiencia respiratoria? De manera gasométrica. Nosotros no podemos decir a un paciente que lo encontramos taquipneico, taquicárdico, utilizando músculos accesorios que esté en insuficiencia respiratoria, porque la definición de esta insuficiencia respiratoria es gasométrica. ¿Y cómo se define? Con una presión arterial de oxígeno menos de 60. Alguna vez se preguntaron por qué es 60, por qué no es 40, por qué no es 20, por qué no es 80. Recordemos esta curva de disociación oximoglobina. Hacemos un trazado en el nivel 60. Entonces, ¿qué sucede? Recordemos que a una presión arterial de oxígeno se satura la hemoglobina en un porcentaje. Entonces, a 100 equivale a 100 más o menos. Entonces, miremos, 100, 90, 80, 70, 60. Entonces, ha disminuido en este rango la presión arterial de oxígeno. ¿Y cuánto disminuye la hemoglobina? Solo de 100 a 90. Por lo tanto, en esta zona, a pesar de que la presión arterial de oxígeno disminuye, la hemoglobina no varía. En cambio, ¿qué sucede a partir de 60? A partir de 60 ya se hace equivalente, va bajando de 10 en 10. Hacemos la analogía como si fuera un abismo, pues el abismo es el punto 60, entonces hay caída libre en el caso se sobrepase ese valor. Esta es la razón por la que se utiliza el menos 60. Sin embargo, tienen que cumplir algunas condiciones. Una de estas condiciones es de que el paciente que tenga esta presión arterial de oxígeno en menos de 60 se encuentre a 0 metros sobre el nivel del mar. Además, que tenga un FiO2 en 0.21, que no esté recibiendo oxígeno suplementario. Además, ausencia de dos patologías. Una de estas, el cortocircuito derecha-izquierda intracardíaco, y que no hay una compensación de una alcalosis metabólica. Si cumple todas estas condiciones y una presión arterial de oxígeno menos de 60, decimos que está en una insuficiencia respiratoria. También se preguntarán, Sergio, me has dicho que un 60 de presión arterial de oxígeno equivale a un 90 en la saturación. ¿Por qué no utilizamos este aparato en lugar de estar pinchando al paciente innecesariamente, entre comillas? Pues porque esta curva tiene variaciones. Esta curva puede tender a irse hacia la derecha, puede irse hacia la izquierda, y por este movimiento que tiene la curva, una saturación en 90, nosotros decimos, ya está saturado en 90, por lo tanto está en 60. No, puede estar en 70 y en 80 y no cumplir insuficiencia respiratoria, sin embargo la saturación puede estar en 90. Entonces, también que este aparato tiene algunas interferencias, como por ejemplo el esmalte de uña, que haya hipoperfusión periférica, que también la luz artificial altera este aparato. Por lo que no es un término que no podemos definir insuficiencia respiratoria con el pulso oxímetro. Esta insuficiencia respiratoria puede clasificarse de distintas maneras. En esta oportunidad voy a clasificarlas de dos. Uno es el tiempo de instalación, la que veremos ahora, y la gasométrica, que en la siguiente diapositiva. En cuanto al tiempo de instalación, conocemos que puede haber aguda. ¿Cómo se da la aguda? Se da en un paciente que no tiene una enfermedad pulmonar previa, es decir, un paciente que está sano y de pronto le da una neumonía. Entonces, a esto le llamamos insuficiencia respiratoria aguda. ¿Por qué se caracteriza? Porque el pH va a estar alterado. Si es que este paciente tiene una acumulación de CO2, esta acumulación de CO2 no va a estar compensada por el bicarbonato en el mecanismo de compensación renal. ¿Por qué? Porque es aguda y ese mecanismo es un poco más largo. Además que no hay otros mecanismos compensatorios, como vamos a ver, como es el aumento de la hemoglobina, y es mal tolerada por el paciente, porque el paciente va a estar taquipneico, taquicárdico, utilización de músculos accesorios, y seguimos ahora con la crónica. La crónica es un paciente que sí tiene una enfermedad pulmonar crónica, como es el EPOC. Entonces, estos pacientes van a manejar presiones arteriales de oxígeno bajas, llegando al parámetro de insuficiencia respiratoria. Sin embargo, ya están compensados. Su pH va a estar normal, porque ya hay compensación renal. Además que va a haber un aumento de la hemoglobina, una eritrocitosis por altura, o por, en este caso, hipoxémica,
va a haber un aumento del 2,3-fosfoglicerato. ¿Para qué? Para que la curva se vaya hacia la derecha. Si se va hacia la derecha hay una mejor entrega de oxígeno hacia los tejidos y es mejor tolerado que el que tiene una insuficiencia respiratoria aguda. Y finalmente tenemos la crónica reagudizada, que se da en este mismo paciente que hemos descrito en la crónica, que tenía un EPOC, pero este paciente le dio una neumonía, entonces se reagudizó. Tenemos causas, la comorbilidad, como les mencioné, falla en el tratamiento y progresión de la misma enfermedad. Ahora vamos a ir a la clasificación gasométrica en este cuadro. Acá están los parámetros que nos van a ayudar a diferenciar cada tipo. Empezamos con el tipo 1. Esta insuficiencia respiratoria de tipo 1 se caracteriza, bueno, como es insuficiencia, presión arterial de oxígeno menos de 60. Además, su presión arterial de CO2 va a estar menos de 45. Puede estar en el rango de 35 a 45 y un pH normal, o puede estar menor a este. ¿Por qué? Porque el paciente puede estar compensando de una manera temprana con la hiperventilación, por lo que va a eliminar CO2 y su pH va a aumentar, va a ser una alcalosis respiratoria. La gradiente nos decía que si es que está elevada hay problema en el pulmón y si está normal no hay problema en el pulmón, por lo que en este caso va a estar aumentada, entonces el problema está en el pulmón, la alteración en el pulmón. Estos son los mecanismos que vamos a comentar más adelante y ahora vemos la siguiente insuficiencia respiratoria 2, la tipo 2. Para que se recuerden más o menos, tipo 1 solo hay una alteración, el CO2. Se llama hipoxémica también, por esa misma razón. Luego tenemos insuficiencia respiratoria tipo 2, y para que lo recuerden, 2 de 2 alteraciones, que está alterado el oxígeno y el CO2. ¿Por qué? Porque está menor y está incrementado. Producto de esta elevación del CO2, el pH también está disminuido. Y la gradiente, ¿cómo está en este caso? Normal, porque la alteración no está en el pulmón, sino que se extra. Y la alteración extrapulmonar. Como el mecanismo es la hipoventilación alveolar, que lo vamos a explicar más adelante, y ahora tenemos la insuficiencia respiratoria mixta. ¿Cómo explicamos esta insuficiencia respiratoria mixta? Es un paciente que tuvo una insuficiencia respiratoria tipo 1, digamos una neumonía. Entonces el paciente no acudió a que lo atiendan, o se le atendió no oportunamente, entonces hizo una hiperventilación, utilización de músculos accesorios y se fatigó. Entonces, al fatigarse los músculos, hace una hipoventilación alveolar, entonces se mezclan ambos mecanismos. Por lo tanto, va a tener los criterios de ambos. Presión arterial de oxígeno menos de 60, presión arterial de CO2 incrementada, pH disminuido, gradiente incrementada y la alteración es de ambas. Además, existen otros tipos, como es el tipo 3, que está asociado a enfermedades crónicas o al perioperatorio, específicamente de cirugías cardiotorácicas, y el tipo 4, que está asociado a la hipotensión. Ahora ya vamos a hablar de los mecanismos de hipoxemia. Son 5. 2 van a ser extrapulmonares y los otros 3 van a ser pulmonares. Aquí es importante aclarar que una sola patología no va a ser estrictamente de un mecanismo, porque pueden haber patologías que mezclen 3 mecanismos, 2 mecanismos. Tal es el caso de la neumonía. La neumonía es parte shunt y parte alteración del BQ, porque si fuera un shunt puro no respondería a la oxigenoterapia, pero sí responde parcialmente, por lo que es una mezcla de 2 mecanismos. Comencemos con la disminución de la presión inspirada de oxígeno. En este momento voy a pedir que comenten, por favor. Jorge, ¿me ayudas? Sí. En cuanto al... Les hago la siguiente pregunta. Tenemos un sujeto B que está a 0 metros sobre el nivel del mar y tenemos un sujeto A que está en altura. Entonces, ¿quién tiene mayor presión barométrica? Chicos, los espero. Bueno, todavía no comenta, pero podría ser el sujeto que está más hacia la base. ¿Abajo o arriba? Abajo. Ah, ya. El que tiene mayor presión barométrica es el sujeto B. ¿Ok? Y el sujeto A tiene menor. Muy bien, alguien comentó, ¿no? Jean-Pierre Christian Mesa. Sí, el sujeto que está a nivel del mar tiene mayor presión barométrica por el mismo hecho de que hay mayor distancia, ¿verdad?, a la atmósfera. Y el sujeto A tiene menor. Por lo tanto, el sujeto B tiene mayor presión barométrica que el A. Luego tenemos la fracción inspirada de oxígeno. Les pregunto, ojalá respondan,
¿Quién tiene mayor fracción inspirada de oxígeno, A o B? Puede ser B, Sergio. En realidad, en este caso, Ujú. por la altura, si bien es cierto la presión barométrica la presión barométrica disminuye, ¿verdad? Pero la fracción inspirada de oxígeno se mantiene igual. Si es que en B era 21%, en A sigue siendo 21%. Bueno, y finalmente, la presión inspirada de oxígeno. La presión inspirada de oxígeno depende de la presión barométrica, por lo que el sujeto B tiene mayor presión inspirada de oxígeno que el sujeto A. ¿Por qué les hice estas preguntas y por qué es importante? Por esto. Recordemos que en la tráquea teníamos la presión inspirada de oxígeno, producto del que se le añadía el vapor de agua. Entonces, si disminuye nuestra presión barométrica, por operaciones disminuye nuestra presión inspirada de oxígeno. Entonces lo veríamos así. Si disminuye esta presión inspirada de oxígeno, disminuye también nuestra presión alveolar de oxígeno. Recuerden la cascada que mencioné. Si disminuye la cantidad de oxígeno que tenemos en nuestro alveolo, va a difundir menor cantidad hacia nuestra sangre, por lo que nuestra presión arterial de oxígeno también va a estar disminuida. Si es que ambas disminuyen, nuestra gradiente, ¿cómo va a estar? Normal, porque la alteración tampoco está en el pulmón, sino se encuentra externa a este. El sujeto B viajó a donde estaba el sujeto A, por lo que disminuyó la presión barométrica. ¿Qué causas? Una, las grandes alturas, y otra, la intoxicación por gases tóxicos como el monóxido o el metano. Sin embargo, esta segunda causa no tiene la misma explicación, sino lo que disminuye es la fracción inspirada de oxígeno y no la presión barométrica. Pero igual, si disminuye esta fracción inspirada de oxígeno, también disminuye nuestra presión inspirada de oxígeno. Resumiendo este mecanismo, tenemos que produce hipoxemia, el CO2 está disminuido. ¿Por qué? Porque el sujeto B que ha viajado hacia altura, como mecanismo de compensación ha aumentado su frecuencia respiratoria, entonces está hiperventilando y el CO2 es eliminado. La gradiente es normal porque no hay afección pulmonar y la respuesta al oxígeno es buena. El segundo mecanismo es la hipoventilación alveolar. Primero, ¿qué es ventilación alveolar? Esta ventilación alveolar es lo siguiente, es la cantidad en volumen que ingresa a nuestro alveolo por minuto. Por eso esta tiene esta relación. Y si es que disminuye nuestra ventilación alveolar, en este caso hipoventilación alveolar, también disminuye, puede ser causado por la disminución de la frecuencia respiratoria o por la disminución del volumen alveolar. Si disminuye esta cantidad de volumen que está ingresando hacia nuestros pulmones y que está saliendo a su vez, ¿qué es lo que se va a acumular? El CO2. Si es que se acumula este CO2 porque no se está eliminando, va a ocupar un espacio. Por lo tanto, el oxígeno que se encontraba en el alveolo va a disminuir, y si es que hay disminución del oxígeno en el alveolo, también disminuye el oxígeno que va a difundir y nuestra sangre va a tener menor cantidad de oxígeno. Si disminuyen ambos, nuestro gradiente, ¿cómo va a estar? Normal, porque la alteración está en el pulmón, no es extrapulmonar. ¿Qué causas tenemos? Bueno, en causas de disminución del volumen alveolar, tenemos enfermedades de la pleura, por ejemplo, un neumotórax, un derrame pleural, tenemos también una cifoescoliosis, obesidad, y causas de que disminuya nuestra frecuencia respiratoria, sobredosis de drogas por depresión del sistema nervioso central, depresión anestésica, y algo no despreciable es el síndrome de Guillain-Barré. Continuemos. Ahora, bueno, este es el resumen de este mecanismo, en el que vamos a encontrar la gradiente normal, la frecuencia respiratoria por el mecanismo que ya expliqué, va a estar reducida, por lo que el CO2 se acumula y tiene buena respuesta al oxígeno. Tercer punto, la alteración de la relación BQ. A los que les gustan las preguntas de examen, el principal mecanismo, el más frecuente, es este. Además, quiero que sepan qué quiere decir ventilación BQ. Pues tenemos un alveolo y tenemos un capilar. Para que haya un buen intercambio, requerimos que este alveolo esté bien ventilado y que este capilar esté bien perfundido. Si existe una buena relación en estos, pues va a haber un buen intercambio. Ahora nos ponemos en el siguiente caso hipotético. Si es que la ventilación es buena, pero digamos un trombo se atasca en nuestro capilar, entonces la perfusión va a ser mala. Entonces es una alteración del BQ, producto de una alteración de la perfusión. ¿Qué ejemplo tenemos? El embolismo pulmonar. Ahora el siguiente caso hipotético. Digamos que tenemos una alteración del alveolo. El alveolo no se está ventilando, por lo que nuestra ventilación es mala. Y el capilar está bien perfundido. Así el capilar pase, no va a haber alveolo que lo pueda oxigenar en este caso.
¿Qué ejemplo tenemos? El EPOC y las neumonías. Lo resumimos de esta forma: la gradiente está incrementada. ¿Por qué? Porque la alteración está en el mismo pulmón y responde bien al oxígeno. Cuarto mecanismo, el cortocircuito o shunt. Tenemos el mismo alveolo que ya les expliqué, tenemos nuestro capilar. Lo que sucede normalmente es que pasa por el capilar pasa por el alveolo, tiene un buen intercambio y no hay problema. Sin embargo, si es que hay una conexión entre la sangre venosa y la sangre arterial, sin que pase por el alveolo, se van a mezclar. Hacemos la analogía con este vaso. Este vaso tiene agua sucia y este vaso tiene agua limpia. Digamos que el alveolo sea el purificador, entonces esta agua sucia tiene que pasar por el purificador para que se mezcle con la agua limpia. Sin embargo, si es que hay una conexión entre estos dos vasos sin que pase por el purificador, se va a mezclar y sucede el cortocircuito o shunt. La causa más frecuente y no menos despreciable es el síndrome de distrés respiratorio agudo, que lo vamos a comentar en esta exposición. En resúmenes, va a haber hipoxemia, el CO2 va a estar disminuido, producto de una hiperventilación que puede haber, la gradiente está incrementada, porque la alteración donde la encontramos en el pulmón. Y algo característico es de que responde mal al oxígeno. Es el único mecanismo que responde mal al oxígeno. Y tenemos el último mecanismo, que es la alteración de la difusión. Su mismo nombre lo dice, la difusión está alterada. Tenemos nuestro alveolo, tenemos nuestro capilar. Lado con sangre venosa, lado con sangre arterial. Acá está la membrana, tenemos nuestro glóbulo rojo con sangre que está rodeándolo y tenemos este cuadro. ¿Por qué es importante este cuadro? Porque al inicio del capilar teníamos sangre venosa. ¿Con cuánta presión venosa teníamos de oxígeno? 40. ¿A cuánto tiene que llegar? A 100. ¿En cuánto tiempo lo hará? Tiene 0.75 segundos para lograr llegar de 40 a 100. Pasa y vemos lo siguiente. Si bien tiene 0.75 segundos, vemos que a los 0.25 segundos ya se oxigenó. Ya pasó de 40 a 100 en reposo. ¿Qué es lo que sucede? Si nosotros estamos en ejercicio, disminuye este tiempo producto del aumento de la frecuencia cardíaca, aumenta el flujo y disminuye este tiempo a 1/3 del total. Entonces trazamos una recta. ¿Y qué es lo que sucedió? Que no entramos en hipoxemia, así hagamos ejercicio. ¿Por qué? Porque se tarda solo 1/3 del 0.75 segundos. ¿Qué es lo que sucede si es que esta membrana alveolo-capilar estaría engrosada? Si es que está engrosada, recordemos la ley de Fick. La ley de Fick nos decía que para la velocidad de que un gas difunda por la membrana alveolo-capilar o una membrana es inversamente proporcional al grosor de esta membrana misma. Por lo que, ¿qué pasaría? Comienza con 40 y tiene que llegar a 100. Entonces, se tardó más tiempo, pero sin embargo, sí llegó a 100, a los 0.75 segundos, en reposo. Esta es la explicación por la que los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática al inicio de su enfermedad solo desarrollan hipoxemia en ejercicio, porque digamos que se reduzca esto a 0.25 segundos. ¿Qué pasaría? Nuestra presión arterial de oxígeno no llegaría a 100, se quedaría más o menos en 60. Sin embargo, con el progresar de la enfermedad, se vuelve más gruesa esta membrana alveolo-capilar y ya no logra, así sean 0.75, si así está en reposo el paciente. Este es el quinto mecanismo: un aumento de la frecuencia cardíaca, aumenta nuestro flujo, por lo tanto disminuye el tiempo de hematina en el capilar y por lo tanto disminuye nuestra presión arterial de oxígeno. En resumen, tenemos que la gradiente está incrementada. ¿Por qué? Porque la alteración está en el pulmón. ¿Y tiene buena respuesta al oxígeno? Sí. Este es un cuadro que resume todos los mecanismos que he explicado. Voy a aclarar algunas cosas, a resaltar que los únicos dos que están con la gradiente normal son la disminución de la presión inspirada de oxígeno y la hipoventilación alveolar. El único que no responde al oxígeno o responde de mala forma es el shunt, y su causa es el síndrome de distrés respiratorio agudo. Por lo que le he dado voy a darme un tiempo a explicar este síndrome de distrés respiratorio agudo. Este síndrome, como hemos visto, su mecanismo es el shunt. ¿Cómo se define? Como un edema de tipo no cardiogénico, debido a una lesión de esta membrana alveolo-capilar secundaria a un proceso inflamatorio. ¿Qué procesos inflamatorios tenemos? Causas sistémicas y causas primarias.
En las causas sistémicas, y la más frecuente de todas las causas, es la sepsis. En las causas primarias del pulmón tenemos la neumonía y la aspiración. Entonces expliquemos su fisiopatología. Lo que sucede es de que tenemos una sepsis, una neumonía, aspiración de base. Esto va, como es un proceso inflamatorio y además infeccioso, lo que va a suceder es que va a liberar mediadores inflamatorios. Tenemos un macrófago alveolar. Este macrófago es activado por el interferón gamma. Este va a secretar interleucina 1, factor de necrosis tumoral, la interleucina 6 y la interleucina 8. ¿Qué es lo que sucede con estas interleucinas? Nosotros tenemos que en el capilar siempre van a haber polimorfos nucleares inactivos, pero estos los van a activar. Estos activados producen daño en dos zonas. Uno, en el endotelio. ¿Y qué es lo que hacen? Aumenta la permeabilidad de este endotelio. Dos, hacen daño a los neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. ¿Qué es lo que sucede? Disminuyen la capa de surfactante, la bomba de sodio-potasio y el canal epitelial de sodio. ¿Recuerdan para qué servía esto? Pues era el mecanismo que evitaba que se acumule líquido en el alveolo. Entonces, si aumenta la permeabilidad del capilar, aumenta el ultrafiltrado. Y no hay mecanismo por parte del alveolo para poder eliminar este acúmulo de líquido, pues lo que sucede es el edema. Y empieza la primera fase de este síndrome respiratorio agudo, la fase exudativa, caracterizada por el edema al inicio. Acá podemos ver un alveolo, un endotelio dañado, el alveolo dañado, un edema alveolar, un edema intersticial. Tenemos estas membranas rojas, que son las membranas hialinas, muy características en la anatomía patológica. ¿Qué quiere decir estas membranas hialinas? Es el acúmulo de surfactante dañado y de células. Pasamos a la siguiente fase. La siguiente fase es la fase proliferativa. Su mismo nombre lo dice, comienza a proliferar las células endoteliales, por lo que el capilar se ha restablecido. El alveolo, ¿cómo está? Los neumocitos tipo 2 se diferencian en neumocito tipo 1 y arreglan este alveolo. Además, si miramos aquí, los mecanismos para eliminar el líquido en el alveolo se van hacia el intersticio y el intersticio recoge por los vasos linfáticos. Finalmente, tenemos la fase fibrótica. Esta fase fibrótica, no todos los pacientes que sufren síndrome respiratorio agudo llegan a esta fase, y además que esta fase es la que más va a requerir la utilización de ventilador mecánico. ¿Por qué se caracteriza? Porque los fibroblastos sufren una alteración y se desregulan, y lo que sucede es de que empiezan a sintetizar colágeno, y este colágeno se acumula en el alveolo, en el intersticio, en el vaso linfático, en el capilar. Si es que se acumulan en el alveolo, lo colapsan el vaso linfático, por lo tanto puede haber edema intersticial, puede haber edema capilar. ¿Y qué sucede con este edema alveolar? ¿Y qué sucede con este capilar? Si la sangre venosa pasa por este capilar, como el alveolo va a estar mal ventilado por este colapso, pues la sangre no va a ser oxigenada y se va a mezclar con otra sangre de otro alveolo que puede haberse oxigenado, por lo que sucede el shunt que ya les mencionaba. Ya hablando del síndrome respiratorio agudo, este síndrome requiere criterios para poder diagnosticarlo. En el 2011, un grupo de intensivistas se reunieron en Berlín e hicieron los criterios de Berlín, que son 4. Uno es de que sea inicio agudo menor a una semana, ya sea de inicio de enfermedad o de empeoramiento de esta. Segundo, que en la radiografía de tórax o en la tomografía encontremos opacidades bilaterales, así como en esta, opacidades bilaterales. Y tercero, que hay una disminución del PAFI. ¿Qué es el PAFI? Es la relación entre la presión arterial de oxígeno, lo que nos da el ADA, sobre la fracción inspirada de oxígeno, que depende de la cantidad de litros que estemos dando en la oxigenoterapia. Tiene que ser menos a 300. Además, que tenga el paciente una PIB mayor o igual a 5 centímetros de agua. Además, este punto 3 nos ayuda a clasificar este síndrome en leve, moderado o severo de esta forma. Y el cuarto criterio es de que no haya insuficiencia cardíaca ni sobrecarga hídrica. ¿Cómo comprobamos que no haya esto? Pues con una ecocardiografía. Una forma que recuerden estos criterios son con las mismas siglas del síndrome de estrés respiratorio agudo. SDRA, y ya nunca se olvida. Bueno, sigamos. Ahora, por último, voy a hablar del Baby Lang. ¿Por qué es importante este Baby Lang? Primero les voy a hablar un poquito de la historia de ese síndrome. Ashbach hizo la descripción por primera vez de este síndrome.
¿Qué es lo que vio? Que habían radiopacidades bilaterales, entonces dijo, ya, el daño es homogéneo, daña todo el pulmón por igual. Sin embargo, ya con la introducción de la tomografía, se dio con la sorpresa de esto, que teníamos una zona A que era normal. Acá hay una hipodensidad, por lo que esta región sí está siendo ventilada. Tenemos la zona B, que es la reclutable, y tenemos la zona C, que es la no reclutable, es decir, la zona que está colapsada, que está más alterada. Entonces, en este punto dijo, no está alterado todo el pulmón por igual, sino que hay zonas que sí ventilan y hay zonas que no ventilan. Yéndonos ya a lo que es baby lung. Baby lung quiere decir, bueno, traduciéndolo, quiere decir pulmón bebé. ¿Por qué pulmón bebé? Hicieron la equivalencia de este punto A, de esta zona A, que era la única zona que podía ser ventilada en nuestros pacientes, porque la C no ventila, la A sí. Y hicieron la equivalencia con el pulmón de un niño de 5 a 6 años. Entonces, estos pacientes adultos, su pulmón se ha reducido producto del daño a un pulmón de un niño. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque tenemos estos alvéolos, el alvéolo A de la zona normal, B de la zona reclutable y C de la zona no reclutable. Entonces, si nosotros en volumen tidal promedio es 500, ¿verdad? Pero en el ventilador mecánico utilizan de 6 a 8 mililitros por kilogramo de peso. Entonces, si nosotros le damos un volumen tidal como si todo el pulmón de este paciente estuviera funcionando bien, ¿qué es lo que haríamos? Que todo el volumen que estamos ingresando no vaya a la zona C ni a la zona B una parte, sino que todo se acumule en la zona A. Entonces es igual que hacemos la analogía con un globo. Si a un globo le damos más aire, el globo va a tender a reventarse, por lo que la zona A se distiende. En este caso no se revienta, sino lo que sucede es un volutrauma. Entonces, en lugar de hacerle un bien a este paciente, le estaríamos haciendo más daño si no conocemos lo que es el baby lung. Entonces, el volumen que nosotros tenemos que ingresar a estos pacientes tiene que ser equitativo a la cantidad de baby lung que tengan estos pacientes. Describieron esto diciendo que las regiones que estaban dañadas eran las regiones dorsales y las regiones sanas eran las regiones ventrales. Sin embargo, se dieron con la sorpresa de que si al paciente, en este caso el paciente está en un decúbito supino, lo ponían en decúbito prono, ¿qué pasaba con la región que supuestamente estaba sana? Pues comenzaba a ventilar, y la zona que supuestamente estaba sana, pues se colapsaba. Lo que sucedía era de que producto de este daño, si bien es cierto, no afecta a todo el parénquima por igual, pero lo que va a hacer es de que va a disminuir su distensibilidad, por lo que los alvéolos van a tender a colapsarse más fácilmente. Por lo que si ven estos alvéolos del punto C, tienen que soportar el peso de los alvéolos del punto A, del punto B y también del corazón. Además, que les he mencionado que había edema. El líquido, ¿hacia dónde tiene que ir? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Por lo que las regiones que estaban sometidas a la gravedad por el peso del corazón, del mismo parénquima y del líquido que les hacía colapsar, van a ser las regiones que no van a ventilar. Entonces, ¿cómo hacemos que este baby lung aumente? Aumenta porque al paciente lo ponemos de cúbito prono. ¿Por qué? Porque nos quitamos el peso de encima del corazón. El corazón acá ejercía una fuerza. En cambio, en esta posición, el corazón está contra el esternón, contra la pared torácica. Otro es de que se ha descrito que la mayor cantidad de unidades alveolocapilares se encuentran en las regiones dorsales en comparación con las regiones ventrales. Así que, poniéndolos en esta posición, aumentaríamos el baby lung de estos pacientes. Además, que si es que nosotros aumentamos la PIP, que es un parámetro que se utiliza en la ventilación mecánica, podemos reclutar esta zona B y aumentamos la ventilación del paciente y lo ayudamos. Ahora, para poner en práctica lo que hemos aprendido, ahora voy a pedir que ahora sí participen, por favor, chicos. Les voy a leer estos casos en el que tenemos un masculino de 23 años de edad, es traído a emergencia por presentar tetraparesia flácida, arrefléxica, de inicio en miembros inferiores y que asciende hacia miembros superiores. Sensibilidad sin alteración, antecedente de gastroenteritis hace una semana, disminución de movimientos espontáneos ventilatorios y presenta los siguientes signos vitales. Tenemos una frecuencia cardíaca de 120, tenemos una frecuencia respiratoria en 8,
tenemos una saturación de oxígeno en 75, tenemos una presión arterial en 140/110 y le tomamos un AGA antes de darle oxigenoterapia. Una saturación igual 75, una presión arterial de oxígeno en 45, una presión arterial de CO2 en 70, una gradiente alveolo arterial en 17.5. Además le tomamos, se le puso en ventilación mecánica y le tomamos una radiografía de tórax. Les pregunto, ¿qué tipo de insuficiencia respiratoria es? ¿Qué mecanismo? ¿Y qué etiología? Sergio, esperamos un momento porque creo que está retrasado un poco el video. Entonces, ya van a ir respondiendo tal vez. Un momento, por favor. Ya, alguien respondió, ¿no? Tipo 2, ya. ¿Quién más? ¿Alguien más opina, chicos? Ya bueno, lo resolvemos, si no. Ya, ¿qué tipo de insuficiencia respiratoria es? Como dijo Jordán Maquera, sí, es una insuficiencia respiratoria tipo 2. ¿Por qué? Porque la presión arterial de oxígeno está a menos de 60 y la presión arterial de CO2 está incrementada. Eso es característico de una insuficiencia respiratoria tipo 2. Además que la gradiente está normal. ¿Qué mecanismo? El mecanismo es una hipoventilación alveolar. ¿De qué se trata? Pues este paciente tiene un síndrome de Guillain-Barré, ¿verdad? ¿Cómo vemos la radiografía? Pues normal, no hay ninguna alteración. El síndrome de Guillain-Barré es una causa de hipoventilación alveolar, por lo tanto, su etiología es el síndrome de Guillain-Barré. Ah, José Espejo respondió bien. Muy bien, José. Ya, continuemos. Este mismo paciente presenta mejoría, por lo que se le retira la ventilación mecánica. Después de 3 días, el paciente comienza a presentar fiebre y disnea. Al examen físico, ¿qué es lo que encontramos? Crepitantes en el tórax derecho, por lo que se le toma una radiografía de tórax y un AGA. Además que le estamos administrando oxígeno por cánula binasal, este es el AGA, tiene un PO2 en 0.4, tiene una saturación de oxígeno en 90%, tiene una presión arterial de oxígeno en 50, tiene una presión arterial de CO2 igual a 20, tiene una gradiente alveolo arterial de oxígeno en 210. Esta es la radiografía de tórax. Ahora me responden las mismas preguntas. ¿Qué tipo de insuficiencia respiratoria es? ¿Qué mecanismo? ¿Y qué etiología? Mixta, responde Gustavo Arturo. A ver, estamos. Sergio, Gustavo Arturo dice mixta. Sí. A ver, ¿quién más? Neumonía bacteriana, Ya. probablemente. Gustavo Sí. Arturo. ¿Qué es? Es Valeria residente de García, radiología. Valeria García y R1. Ah, ya. Gustavo Arturo nuevamente dice una neumonía típica. Ya. ¿Qué tipo de insuficiencia respiratoria es? Un tipo 1. Porque si vemos el CO2 cómo está, pues está disminuido, no está mayor a 45. La presión arterial de oxígeno está disminuida, además que la gradiente está incrementada. ¿Cuál es el mecanismo? Pues la alteración BQ. ¿Y qué etiología es? La neumonía, como dijo el doctor Llano Barcet. Seguimos ahora con este mismo paciente. Este es el AGA que ya puse. ¿Y qué es lo que sucedió? El médico inicia cobertura antibiótica, sin embargo el paciente no responde. Requiere mayor aporte de oxígeno, llegando a recibir oxigenoterapia por máscara con reservorio. Le tomamos un AGA en este punto, el paciente le aumentamos el FiO2 a 0.8, la saturación es 88, la presión arterial de oxígeno es 50, la presión arterial de CO2 es 20, un PAFI en 75, una gradiente alveolo arterial en 495. También se le toma una radiografía de tórax
qué tipo de insuficiencia respiratoria es, qué mecanismo y cuál es la probable etiología. Sergio, ¿Mm? acá respondieron, no sé si son exactamente lo que controlaba, pero dice Jean-Pierre Christian Mesa por ubicación neumonía clásica, Gustavo Arturo, no sé si vos van bien, voy a parar nuevamente. Sí, no, es el anterior. Sí, sí. A ver, esperamos un rato. Vamos, chicos. Lo he mencionado en la ponencia. Ya. Si no empiezo. Ya. Entonces, ¿qué tipo de insuficiencia respiratoria es? Es una tipo 1. ¿Qué mecanismo? Pues el mecanismo es un shunt. ¿Por qué? Si comparamos el anterior AGA, el paciente tenía una presión arterial de oxígeno en 50. Ahora le hemos aumentado, a pesar de que el FIO le hemos aumentado 0.4, el paciente sigue manteniendo una presión arterial de oxígeno en 50. ¿Cuál es el único mecanismo que no mejora con el aumento del FIO? Pues el shunt. ¿Y qué etiología? Si recordamos, el paciente tiene un antecedente de una neumonía, bueno, tiene aún una neumonía. Además, en esta radiografía vemos radiopacidades bilaterales. Además, que el PAFI está en menos de 300, en 75, por lo que es un síndrome de distrés respiratorio agudo por neumonía. Para que quede claro los criterios, ¿es aguda? Sí es aguda. 2. En la radiografía de tórax vemos radiopacidades bilaterales, sí. El tercer punto, el PAFI está a menos de 300, sí está en 75. Y lo único que nos faltaría descartar es que se trata de una insuficiencia cardíaca y una sobrecarga hídrica, por lo que la probable etiología es un síndrome de estrés respiratorio agudo. Y eso es todo, chicos. Antes de irme, quiero agradecer a la doctora María Lucía y al doctor Giancarlo Ore por ayudarme a contestar algunas dudas que tuve sobre la ponencia. Gracias. Muchas gracias, Sergio, por el tiempo que te has dedicado más bien para la ponencia. Sé que tienes clases y espero que nos deleites con ponencia como la que nos has dado hoy día, que está muy interesante para otras oportunidades. Gracias, Sergio. Gracias, Jorge.